La escritura en Efesios 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Vea cómo está el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ponga atención acá, vea cómo es el nuevo hombre. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No hay que mentirnos, hermanos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y terminamos acá. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Tengan la bondad de tomar sus asientos, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude en esta casi mediodía, ¿verdad? Muy bien. El tema de hoy, hermano, el tema de hoy, por si ustedes de los que toman notas o los que estén escuchando en la radio quieren tomar notas, el tema de hoy se llama las malas palabras cristianas. Así se llama el tema de hoy. Las malas palabras cristianas. ¿Cómo así? Sí, nosotros los cristianos, los evangélicos, tenemos malas palabras. No, pastor, pero si yo no digo malas palabras, yo no digo que tal por cual, que dijo no sé quién y todas esas, ¿verdad? Déjeme decirle, hermano, que los cristianos decimos malas palabras. Y lo vamos a ver ahorita en la Biblia. Bueno, este tema tiene que ver con un tema general que tiene que ver con la cultura del reino de Dios. En estos dos sermones anteriores hemos estado edificando sobre esa línea, sobre lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, hermano, como un reino tiene una cultura, es como un país tiene una cultura. La cultura de Costa Rica es una, la cultura de Panamá, Nicaragua, El Salvador es otra, aunque somos centroamericanos, pero compartimos cultura. Sin embargo, cada país tiene su propia cultura. Lo mismo es el reino de Dios. En el reino de Dios hay una cultura, hay una manera de hacer las cosas, hay una manera de pensar, hay una manera de ver la vida, hay una manera de hablar las cosas. El reino, la gente que vive dentro del reino de Dios, hablábamos eso en el sermón anterior, la gente que vive dentro del reino de Dios tiene una manera de hablar, tiene un lenguaje en común. Entonces, yo debo de asegurarme que yo hablo conforme a la cultura del reino. ¿Y cuál es la cultura del reino? Lo que practicamos de acuerdo a lo que leemos en las escrituras. Por ejemplo, practicamos el perdón, esa es cultura del reino. Perdonar es cultura porque está en la Biblia y la mayoría de los cristianos perdonamos. Digan amén si usted perdona, ¿verdad? Y si no perdona, pues no diga amén. Los cristianos amamos, ¿verdad? Es una cultura de nosotros amar. Hacemos misericordia con el menesteroso, el necesitado. Es cultura. Son cosas que nos identifican. Lo equivocado de la cultura del reino sería pensar que decir amén, aleluya, gloria a Dios, sería equivocado pensar que esa es la cultura de la iglesia evangélica. No, pero sin embargo, en la práctica, esas son las cosas que nos identifican, ¿verdad? El mundo nos identifica de esa manera. Nos dicen a nosotros cuando nos convertimos al Señor, los aleluya, los gloria a Dios. Porque como usamos la palabra mucho, aleluya, gloria a Dios, amén y Dios te bendiga. Una vez me acuerdo que estaba un hermano en la puerta de una iglesia
entró un caballero ahí, un muchacho que por primera vez entraba a la iglesia. Él le saludó y dijo: Dios lo bendiga. Y el muchacho le dijo: mucho gusto, caballero, le dijo así, ¿verdad? Le contestó: de acuerdo, porque él no conocía la cultura de la iglesia evangélica. Estoy tratando de que usted en su mente aprenda a hacer una diferencia entre la cultura evangélica y la cultura del reino. Sí me estoy explicando, es decir, hay cosas que nosotros hacemos o decimos que nos identifican con la gente. Ya les mencioné esa palabra: amén, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, los coritos que nosotros cantamos. Pero en realidad, hermano, la cultura del reino, las prácticas que nosotros hacemos, como le dije, el perdonar, el amar, el hacer misericordia, el ayudar al prójimo, el servir, esas sí son las culturas del reino que nos deberían identificar y están por encima de lo que mencioné anteriormente. En otras palabras, ¿de qué sirve que usted diga aleluya, gloria a Dios y brinque y salte acá en el templo a la hora de la alabanza, a la hora del culto, si al salir de la puerta no perdona, no ama, no sirve, no es humilde, y etcétera, etcétera, y no, ¿me entiende? Y da un mal testimonio allá afuera? Entonces, tiene la cultura de la iglesia, la cultura del culto, pero no tiene cultura de reino. ¿Vamos bien, pastor? Entonces, la cultura del reino, ¿qué es? Son todas aquellas prácticas, son todas aquellas cosas que hacemos, que decimos, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, fíjese, el tema de hoy es las malas palabras cristianas. Leímos en la Biblia, hermano, en el libro de Efesios, que el apóstol Pablo, los versículos anteriores que no leímos, pero que son parte del contexto de lo que leímos, dice el apóstol Pablo: ahora pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y empieza a describir cómo vive el hombre sin Dios. Nos empieza a describir cómo vive el hombre corrompido. Y esto es importante que lo comprendamos. El hombre quedó corrompido después de la caída, después del pecado allá con Adán y Eva. A partir de ahí el hombre quedó corrompido. Tenga en mente esto que le voy a decir. El apóstol Pablo en Tesalonicenses dice, 1 Tesalonicenses 5, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, dice que nuestros cuerpos serán tomados y que serán transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. ¿Me estoy explicando? En ese proceso, cuando Cristo viene por su iglesia cuando Cristo viene a arrebatar a su iglesia, su cuerpo será transformado. Esta carne va a desaparecer y va a tomar un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo está corrompido. El cuerpo está corrompido. Cuando uno viene a Cristo, debe de asegurarse que se dé ese proceso de transformación. Ese proceso de transformación que nos transforma no solo por fuera, pero nos transforma principalmente por dentro. El mismo apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses también dice que todo vuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Usted es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu suyo y el espíritu mío estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando vinimos a Cristo, el espíritu nuestro revivió y se conectó con el Espíritu de Dios. A partir de ahí usted es nueva criatura porque está conectado con el Espíritu de Dios. Pero luego sigue otro proceso, el proceso de la transformación del alma. El alma es las emociones, los sentimientos, la voluntad, los pensamientos. Dicen los expertos que el hombre, cuando hablamos de hombre, hablamos de mujer también. El ser humano puede experimentar hasta 27 emociones. Imagínese usted. ¿Qué son las emociones? El enojo, la ira, la tristeza, la alegría es una emoción. La tranquilidad es una emoción, la paz, ¿verdad? Estar relajado es una emoción. De manera que Pablo dice que seamos transformados totalmente.
Y ahí mismo en Efesios 4:23 dice que nuestro espíritu, que el espíritu de nuestra mente sea renovado. Hermano, la palabra arrepentimiento tiene dos significados muy importantes a la luz de la palabra. Lo que no es arrepentimiento es llorar, es decir, esto es remordimiento. Yo acabo de pecar y lloro, Dios mío, mira que volví a hacer esto o a hacer lo otro. Pero si lo vuelvo a hacer no fue arrepentimiento, fue remordimiento. La palabra arrepentimiento tiene que ver con dos cosas. Número uno, tiene que ver con cambio de camino, con cambio de ruta, de rumbo. Antes yo iba para allá, ahora voy para allá. Lo primero que quiere decir arrepentimiento es que yo cambio la ruta de mi vida. Iba para el infierno, ahora voy para el cielo. Iba para la oscuridad, ahora voy para la luz. Y la segunda definición de arrepentimiento es cambio de mente. Yo cambio mi manera de pensar. Y ahora comienzo a ver la vida no como la veía anteriormente, pero sino que ahora la veo como Dios ve la vida. Y eso es importante entenderlo. Hay muchas cosas en la vida. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia filosofía de la vida. De la filosofía de la vida salen los dichos. ¿Han visto cuántos dichos tenemos nosotros, no? El que con lobos anda, aullar aprende, dice. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay dichos así, ¿no? Ayúdeme con los dichos, ya se me olvidaron. Una vez estaba con mi abuela ahí en un culto. El pastor empezó a predicar y empezó a sacar dichos y dichos así. Y mi abuela se levantó enojada y me dice, vámonos de aquí, dice. El hombre no está, este predicador no está predicando la palabra de Dios, está predicando puros dichos, dice. Y se fue, nos fuimos, mira, con mi abuela muy enojada. Los dichos se expresan la filosofía de la vida. Es el que les dije, es uno, ¿no? El que con lobos anda, aullar aprende. El otro dice, a ver, ayúdenme, se me fueron los dichos, pero, ay, pastor, ayúdenme. Perro que come huevo, ni que le come, gallina que come huevo, ni que le quemen el pico, es otro, ¿no? Perro que ladra no muerde. A ver, y hay mucho. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y hay una cantidad de dichos. De hecho, los judíos también tenían sus dichos. Los proverbios son dichos judíos que se registraron como inspirados por el Señor. Los dichos hablan de la filosofía de la vida. Cada uno tiene su propia filosofía. Hay quienes dicen, a mí no me nacen dos veces. A mí me nacen una vez y ya no, conmigo ya no cuentan, conmigo ya no nada que ver. ¿Me voy explicando? Cada uno tiene su filosofía en cuanto a las finanzas. Cada uno ve la vida de acuerdo a lo que le enseñaron sus padres, sus abuelos. Mi abuela me decía ver, oír y callar, ¿verdad? ¿Cierto? Y así cada uno. Pero cuando renovamos la mente, lo que hacemos es que, oiga bien, reemplazamos nuestra manera de ver la vida por la forma en que Dios ve la vida. Lo voy a volver a repetir. Renovar la mente significa que yo reemplazo mi manera de ver la vida y la comienzo a ver a como Dios la ve. Y como Dios ve la vida. Aquí están estos 66 libros. Aquí están expresados los pensamientos de Dios. Aquí están expresadas las verdades de Dios. Hablemos del perdón, veamos qué Dios dice del perdón. Hablemos del servicio, veamos qué Dios dice del servicio. Hablemos de la misericordia, veamos qué Dios dice de la misericordia. Hablemos del matrimonio, veamos qué Dios dice acerca del matrimonio. Hablemos sobre la educación de los hijos, veamos qué Dios dice sobre la educación de los hijos. Pero muchos de nosotros queremos vivir la vida cristiana siguiendo nuestra manera de pensar. Eso no funciona, no le va a funcionar. Mientras que no vea la vida cristiana como Dios la ve, no va a funcionar. Entonces Pablo dice, renueven el espíritu de su mente. Cambien su manera de pensar. Vean la vida como Dios la ve. Si usted, hermano, hace eso, le aseguro que su vida cambia. Supongamos que al salir de aquí, usted tiene un problema que le va a traer una tristeza muy grande. Usted va a la Biblia y ve ese problema conforme a la Escritura, usted cambia su manera de ver ese problema. Un ejemplo muy simple sería cuando muere un ser querido. ¿Qué decimos los cristianos cuando muere un ser querido? Hoy, en este tiempo de la pandemia, se usa mucho la frase,
se usa mucho la frase se graduó. ¿Lo han leído en las redes sociales? Cuando alguien se va de esta vida, sobre todo si es cristiano, por supuesto, se graduó el hermano fulano de tal. Lo que están diciendo es que se fue para el cielo, ¿no? Entonces los cristianos, la muerte la vemos de una forma diferente como la ve el que no conoce al Señor. Para nosotros la muerte es solamente la separación temporal de ese familiar o de ese ser querido. Porque tenemos el entendimiento y la revelación por las Escrituras que lo veremos en algún momento, ¿verdad? Se fue mi papá, se fue mi mamá, se fue algún hermano, ¿verdad? Tengo la esperanza que lo veré con el Señor. Ahora, cuando vamos a la Biblia, entonces tenemos que entender que Dios tiene sus verdades y que de acuerdo a esas verdades yo voy a vivir mi vida. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, tiene que ver con que la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros nos expresamos diariamente, de acuerdo a los problemas y circunstancias que vivimos, eso expresa lo que usted cree de las Escrituras. Lo voy a volver a decir. Cuando yo digo algo sobre un problema, cuando estoy atravesando un desierto, estoy atravesando una aflicción, y yo digo algo sobre eso, estoy expresando lo que yo creo o lo que yo no creo de las Escrituras. Le voy a soltar una para que me entienda. Cuando yo digo, no se puede, no se va a poder hacer eso. Esa es la manera en que yo veo esa situación. Pero ¿qué Dios dice sobre eso? Esa expresión, no se puede, es una mala palabra cristiana. ¿Qué es lo que está diciendo este pastor loco? Es una mala palabra cristiana. ¿Por qué es una mala palabra cristiana? Porque es una palabra corrompida. Es una frase corrompida. ¿Y por qué va a ser corrompido decir no se puede, verdad? Si no se puede, ¿verdad? ¿Será posible que nosotros podamos hacer esto y lo otro? No, pastor, no se puede. ¿Será posible que podamos creerle al Señor por un templo más grande que este y aquí y allá y una escuela y un hospital? Pastor, que no se da cuenta la situación que estamos viviendo en el mundo, que no se da cuenta lo que las finanzas y la economía del país y la crisis y todo eso, no se da cuenta. Todos, consciente o inconscientemente, expresamos frases que se ven muy normal, tan natural y tan inofensivas, pero que son palabras corrompidas, hermanos. ¿Y por qué son corrompidas? Porque son palabras que contradicen algo que ya Dios dijo en el pasado. Por eso son corrompidas. Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quiere decir que una palabra que no edifica, que no bendice, es corrompida. ¿El chisme será algo que edifica o es algo corrompido? Es algo corrompido. Cuando yo chismeo de alguien, estoy usando palabras corrompidas porque no edifican. Y Pablo dice que todo aquello que no edifica es corrupto, es corrompido. ¿Me van siguiendo? Sin embargo, nosotros las decimos diariamente. Y la primera palabra que es corrompida, ya la dije, es la palabra no puedo, si quiere tomar notas. Pero ¿cómo si no se puede? Pues es corrompido. Hay muchísimas escrituras que dicen que sí se puede, ¿verdad? Cuando estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, por supuesto, ¿verdad? Cuando tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, no se puede decir no puedo. Se tiene que decir sí puedo. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y si Pablo dice que todo lo puedo, quiere decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que cuando yo voy a hablar
debo de tener cuidado que lo que yo diga no contradiga algo que Dios dijo que sí se puede hacer. Vamos a la Biblia. No tiene que leer conmigo, pero vamos a la Biblia. Estaba Dios en el huerto y le dice a Adán y a Eva: de todo árbol pueden comer menos del que está allí, el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Porque el día que coman de ese árbol van a morir. Y hermanos, y da la casualidad que ese árbol estaba en medio del huerto. Para cualquier lado que Adán iba, se tenía que encontrar con ese árbol. Donde quiera que se quería mover Adán, se encontraba con el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Un día Satanás viene y le dice a Eva: ¿qué fue lo que Dios dijo? Dijo Dios que si comemos de ese árbol vamos a morir. Y viene el diablo y dice: él es el padre de la mentira. Él siempre va a corromper o a torcer lo que Dios dijo. El diablo es un tremendo imitador, hermano. Y entonces el diablo viene y a veces nos dice palabras que suenan bien, se escuchan bien, pero a veces, o por lo regular, nunca van a ser bíblicas. Nunca las dijo Dios, o no las dijo Dios de esa forma. Se lo dijo a Adán y a Eva, y se lo dijo a Jesús en los 40 días de ayuno que Jesús tuvo, donde lo tentó. Y entonces le dice Adán, le dice Satanás a Eva: no, es que no fue así lo que Dios dijo. No, Dios no quiso decir que se van a morir. Le dice: lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol, de ese fruto, del fruto de ese árbol, van a ser igual que Él. Y Dios no quiere que sean igual que Él. Y entonces esas palabras le sonaron a Eva, le sonaron muy lógica. Perdón, hermano, es una expresión mexicana. Mucho cuidado con las frases bonitas. Mucho cuidado con esas frases, porque a veces las frases bonitas no necesariamente vienen de parte de Dios. Y entonces el diablo le dice a Eva: Dios lo que no quiere es que sean igual que Él. Y entonces aquello le pareció muy lógico a Eva. Yo estoy escribiendo un material, le decía al pastor ayer, algún día quizás lo voy a publicar. Hay un material que estoy escribiendo que se llama Las verdades de Dios que nos parecen mentiras y las mentiras del diablo que nos parecen verdades. Hay muchas verdades de Dios que están aquí y que nosotros no las creemos. No, pastor, si yo lo creo todo. ¿Por qué cuando se enferma no declara lo que dice la palabra? La palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y si la palabra dice que yo fui sanado, ¿por qué no la creo? Mira, ve, hermano, lo diré con respeto a mis hermanos de carne. Dice mi mamá que de todos mis hermanos yo era el más enfermo. Yo era el más enfermo. Y mi familia me dice: si tú eras el más enfermo de tu familia, tú ibas a morir. Mi mamá dice que a los 4 meses de vida yo iba a morir. Pero, y entonces quedaron secuelas. Escuchen bien las palabras que estoy usando. Quedaron secuelas de aquello. Y muchas veces el diablo me quiso meter en la mente de que yo era el más enfermo de mis hermanos. Y cuando empecé a leer la Biblia, poco a poco dejé de creerle al diablo y empecé a creerle a Dios. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es lo más interesante? Que en la mente de Satanás yo era el más enfermo de mis hermanos. Y soy muy bien bendecido con tener muchos hermanos. Somos 9, creo, si no estoy mal. Somos 9, hasta perdí la cuenta ya, imagínense. Y de los 9 soy el más enfermo, decían así mis hermanos, ¿verdad? Pero quiere que le diga algo. De los 9, yo soy el que más viajo. Yo soy el que más estoy en todos lados. Yo soy el que más... ¿Y cuál era el decreto que había sobre mí? Que era el más enfermo. Que era el que a los 4 meses me iba a morir. Y entonces, ¿quién ganó ahí? ¿Sabe quién ganó? Lo que Dios dice. Lo que Dios dijo. Por eso no hay que ponerle mente al diablo. Por eso mucho cuidado con lo que el diablo le dice. Tenga cuidado con lo que Satanás le dice. A partir de ahí Adán y Eva se corrompieron. Y la corrupción consiste, pongan mucha atención, la corrupción consiste
en darle más valor a lo que el diablo dice que a lo que Dios dice. A partir de ahí, la mente de un ser humano está corrompida. Cuando le creen más al diablo que a Dios mismo. Y ahorita se van a dar cuenta de cuánto le creemos al diablo y cuánto le creemos a Dios. Ahorita se van a dar cuenta rápido. Pero entonces, Pablo dice, cambien su manera de pensar, porque su manera de pensar está corrupta, está corrompida. Le creen más al diablo que lo que Dios dice respecto de ustedes. Y ahí vamos. Número uno, no se puede, ¿verdad? ¿Será que no se puede o sí se puede? Todo aquello que tenga que ver con la voluntad de Dios, todo aquello que tenga que ver con algo que Dios dice que hay que hacer, les pregunto, ¿se puede o no se puede? Lo dicen así como, se puede. ¿Y por qué usted dice que no se puede entonces? A ver, contésteme. ¿Cuánta gente tiene visión de parte de Dios, proyectos de parte de Dios, sueños de parte de Dios, y no los alcanzan porque les metieron, con respeto directo, su papá, su abuelo, la comunidad, el vecindario, el maestro, el gobernante, la cultura del país? Alguien nos metió de que no se puede, y entonces creemos de que no se puede hacer tal cosa. A los que vivimos en Latinoamérica, ¿verdad? Nos metieron en la mente de que fuimos colonizados, ¿verdad? Y que por lo tanto debemos de tener una cultura de que fuimos colonizados. Y que por lo tanto solo en Europa y en Estados Unidos se puede avanzar y progresar y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién dice que en Costa Rica no se puede progresar? ¿Quién dice que en Nicaragua no se puede? ¿Quién dice que en Panamá no se puede? La cultura. Por eso la cultura del hombre versus la cultura de Dios difieren mucho, porque la lógica del ser humano muchas veces nos traiciona. Muchas veces su razonamiento de ser humano lo puede traicionar versus lo que Dios diga al respecto sobre una situación. ¿Me van siguiendo? Primera mala palabra, no se puede. Segunda mala palabra, si no la quiere poner así, póngalo, palabra corrompida, póngalo pues. Segunda mala palabra, no tengo. Ay, ¿cuántas veces habremos dicho eso? No tengo. Lo decimos tan seguido, miren, lo decimos tan seguido que hasta se hizo natural. Hermano, ¿será que podemos comprar otro instrumento más para la iglesia? Un decir, ¿verdad? No estoy diciendo que sea el caso, pero ya esa guitarra la podemos reemplazar por una más reciente, más nueva. Pastor, pues no tenemos, ¿de dónde vamos a duras penas salimos con los gastos de la iglesia? Ahora pensar en una guitarra nueva, ¿verdad? ¿Será que podemos construir una escuela para la comunidad? ¿De dónde, verdad? Con respeto, ¿verdad? Es que estoy diciendo cosas muy fuertes, pero viene el tesorero o la tesorera de la iglesia y le dice, pastor, ¿cómo usted está pensando en hacer eso? Mire, la contabilidad, vea lo que dicen los números, ¿verdad? Con respeto, ojalá que no se dé, ¿verdad? Esto, como he estado tan profeta esta mañana. Pero, escúcheme, casi la mayoría, ojalá que no sea el caso acá, casi la mayoría de los tesoreros o las tesoreras de las iglesias son muy matemáticos, ¿verdad? Y entonces cuando nos pasan el informe del mes, los números se ven así como medios feos, ¿verdad? Y entonces vemos las matemáticas de la tierra y no, con esto no alcanza. No alcanza ni para pintar la iglesia. Menos que pensemos en una escuela, menos que pensemos en comprar un autobús, menos que pensemos en hacer el templo más grande. Y entonces, ¿qué decimos? No hay, no tenemos. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? O sea, ¿qué es lo que decimos nosotros? Pero ¿qué dijo Dios al respecto? Mira lo que dijo Dios. Dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, no los escucho. Una vez más, diga el pobre. Una vez más, diga el pobre. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Que eres pobre o que eres rico? No me convencen. ¿Qué dijo Dios? ¿Que eres pobre o que eres rico? Aleluya.
Dios dice que somos ricos. Miren, hermanos, a nosotros nos metieron en la mente de que no se puede y que no hay. Y lo tenemos a veces metido de que muchos de los sueños de Dios que puso en nuestro corazón no los logramos hacer. Las veces que yo predico cosas así en Centroamérica o en México o en cualquier otro país, varias veces se han atrevido a decirme: es que lo que sucede es que usted vive en Estados Unidos, por eso habla como habla. Pues déjenme le cuento que yo viví 23 años de mi vida en Nicaragua. Ustedes conocen, ¿quién mejor que Costa Rica conoce la vida de Nicaragua? O sea, muchas cosas, guerras, muchos desastres naturales y tanta cosa. Y no hablo más porque no quiero meterme en problemas, porque voy para Nicaragua después en estos días. El martes voy para allá. Pero hermano, la gente me dice: ¿usted por qué vive en Estados Unidos? Déjeme le cuento que en Nicaragua, en los tiempos más difíciles, le estoy hablando si hay nicaragüenses acá, saben que estoy diciendo algo cierto. En el año 1990, el país, la crisis del país estaba en lo más. En 1990 estaba muy mal, muy demasiado mal. Acababa de terminar una guerra de 10 años en Nicaragua. Y me mandaron a pastorear una iglesia allí donde solo habían 8 hermanos, eran 2 familias. Y para colmo, aparte que solo eran 8 hermanos, una vez hubo un pleito, estaba yo predicando y un muchacho llegó ahí a querer pelearse con otro joven de la iglesia porque andaban peleando los dos por una muchacha, ¿verdad? Ahí. Y llegó ahí, sacó al muchacho, nos quedamos 7 porque con el que se salió nos quedamos 7, ¿verdad? Y se estaban dando de golpes allá afuera, que literalmente el culto se paró, los hermanos me dejaron predicando solos, se salieron a ver el pleito. Hermano, así era la iglesia que me mandaron a cuidar por 5 meses, para que tengan una idea de qué tipo de iglesia era, ¿no? Ahí saqué conclusiones. Y me dijeron a mí, hermano, me dice, va a ir ahí a cuidar la iglesia, pero no hay dinero, me dijo el presidente de la misión, no hay dinero para cuidar esa iglesia, así que vaya los días que usted pueda. En otras palabras, cuando tenga para el boleto o el pasaje del autobús, vaya. Cuando no tenga, no se preocupe, Dios lo va a entender. Yo dije, eso no puede ser así. Y yo le dije al pastor, le dije, yo voy a ir, no se preocupe, aunque sea al Aventón o al Ray, yo me voy, pero yo voy. Y hermano, y empecé a ir a esa iglesia. Estuve allí cuidando a 8 hermanos nomás. Esa fue mi primera experiencia pastoral. Tenía apenas 20 años cuando sucedió eso. Un día, y bueno, y a todo esto los hermanos ni diezmaban ni ofrendaban. Así que yo buscaba los medios para ir y volver. Y tengo testigos de lo que estoy diciendo porque varios compañeros de ministerio, en aquel tiempo éramos muy jovencitos, me acompañaban. Lo que quiero decir es que un día la familia, los anfitriones de la casa, porque era una casa, salieron con una bolsita y me dicen, hermano, venga, dice. Y me sientan allí y me dice, hermano, queremos compartir algo. Fíjese que acabamos de vender una propiedad por tal lugar y en esta semana nos pagaron y aquí traemos el diezmo, me dijeron ellos, de lo que acabamos de vender y que no sé cuánto. Era la primera vez que a mí me ofrendaban en mis inicios del ministerio. Ni siquiera era pastor oficial, estaba cuidando la iglesia mientras ponían a otro pastor allí. Estaba empezando el ministerio. Y me dio una bolsa llena de monedas y de billetes. Cuando yo llegué a la casa, empecé a contar lo que había, lo que era en dinero. En aquel tiempo, le estoy hablando hace casi 30 años, eran $200 aproximadamente, lo que era en dinero. Para mí que tenía 20 años y para mí para el tiempo que estaba viviendo el país, una crisis muy fuerte, para mí era bastante dinero. Para ustedes quizás no, pero para mí en ese momento era mucho dinero. Y yo ese día entendí de que para hacer la obra de Dios no se requieren usar los recursos de esta tierra, sino que hay que depender de los recursos del cielo, porque los recursos del cielo, dice la Biblia, que el ladrón no mina ni hurta, y allá el dinero siempre está fluyendo.
Ese día yo entendí que la obra de Dios no se hace con dinero, se hace con recursos. Y la palabra recursos sobrepasa el concepto de dinero. Entonces, ahí entendí de que no se vale decir no tengo. Porque la Biblia dice, diga el pobre. Diga el pobre. La segunda mala palabra, no tengo. La tercera mala palabra, ahí le va. Es que estoy enfermo. Esa es otra mala palabra. Sí, es una palabra corrompida. Pero pastor, las enfermedades siempre han existido. Sí, porque las enfermedades vienen de parte ¿de qué son las enfermedades? Son secuelas del hombre caído. Pero todos nos vamos a morir, sí, todos nos vamos a morir. ¿Saben, hermano? Acaba de morir un misionero, miembro de nuestra misión. Y tengo que tener cuidado con esto que voy a enseñar. Acaba de morir un misionero, miembro de nuestra misión, de 96 años. Murió a 96 años. Y murió porque se cayó. Pero a este señor le pasó de todo. El diablo lo tocó de miles de maneras. Por 70 años sirvió a la misión a la que yo pertenezco. Y murió porque se cayó. Ya murió, en otras palabras, ya de viejito, pues. Murió hasta que ya le tocaba ya. Pero ¿cuántas veces el diablo le trajo enfermedades y él no las aceptó? Hermano, este tema es muy largo y no lo puedo tocar ahorita, pero yo sé que el pastor tendrá la bondad de compartírselo de manera más clara. Pero en la verdad, en la realidad bíblica, la Biblia dice que por sus heridas ya nosotros fuimos curados. Y ahí no dice que algunos sí estarían enfermos y otros no, unos sí y otros no. Nosotros, hermanos, decidimos si aceptamos o no aceptamos algunas enfermedades o todas las enfermedades, ¿verdad? Yo sé que esto no lo van a digerir tan fácil hoy. Pero pastor, mi abuela, mi mamá tenía tal enfermedad y el doctor dice que yo la tengo. Pues dígale a su doctor que muchas gracias por su diagnóstico. Pero dígale a su doctor, hermano, eso si usted lo quiere hacer. Esto es muy teológico, muy profundo, pero lo compartiré en 2 minutos. Pastor, me ayuda después en otra predicación. Pero hermanos, yo tengo la capacidad de decidir si le creo a alguien, y Dios bendiga a los doctores que hayan acá, porque ellos, si hay algún doctor, algún enfermero, Dios los bendiga, todos ellos se rigen por las herramientas que hay acá en la tierra. Pero la Biblia enseña que hay herramientas superiores, las herramientas del cielo, y con las herramientas del cielo que se llama la sangre de Cristo, ¿verdad? Dice que en el cuerpo de Cristo se llevaron todas las enfermedades, todas las enfermedades. Entonces, entre más yo leo la palabra, porque este es un proceso, entre más yo leo la palabra, me lleno más de las verdades de Dios. Y cuando yo me lleno de las verdades de Dios, mi mente comienza a cambiar. Y comienza a ser transformada. Y comienzo a creer más en la palabra. Y entre más creo a la palabra, lo que sucede es que menos empiezo a creer a los diagnósticos médicos de esta tierra. Los síntomas usted los puede tener. Los síntomas pueden estar ahí presentes. Y esto no es un asunto de gnósticos, no es un asunto de mentalizarse y ser positivo. Ya no estoy enfermo. No es eso. Es un asunto de decir, la Biblia dice, el Señor dijo que por sus heridas, por su llaga, yo fui sanado. Y si Jesús lo dijo, y si el profeta lo dijo, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Esta mañana muchos pudieran iniciar su proceso de sanidad si tan solamente comienzan desde este día a creer más a la palabra de Dios que a los síntomas que tienen. Entonces, yo cambié la palabra enfermedad por otra. Yo la cambié de acuerdo a lo que voy leyendo en la escritura, la cambié. Si yo tengo alguna cosa, no digo estoy enfermo, yo digo tengo una condición en mi cuerpo. Ustedes dicen, al final es lo mismo. No, no es lo mismo.
Porque estoy confesando algo diferente. ¿Me estoy explicando? Pero si yo digo, mi corazón tiene tal problema y tiene este asunto y tiene lo otro, el doctor dijo que mi corazón en 6 meses deja de funcionar, entonces ¿a quién estoy creyendo más? Lo que sucede es que lo que pasa es que como por tantos años hemos vivido con la enfermedad y hemos vivido con los síntomas, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Que es más fácil crear los síntomas, ¿cierto? ¿Dicen amén o no dicen amén, hermano? Voy a decir las otras palabras corrompidas. Soy débil. Soy débil. Hermano, es que la carne es débil, ¿verdad? Yo quiero, pero la carne es débil, si hasta el mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? La carne es débil. Entonces cuando uno dice que es débil, ¿qué cree que va a suceder? Siempre va a ser débil. Y vuelvo al origen de las cosas. ¿Y qué dicen las Escrituras? Diga el débil, diga el débil, diga el débil, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. Cuando el diablo venga a decirle, mira, tú eres débil, tienes debilidad aquí, debilidades allá, no vas a poder, tienes problemas todavía con este pecado. Cuando el diablo venga a decirle eso a su mente y lo desanime y lo quiera sacar de la vida ministerial, dígale al diablo, la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy y yo soy fuerte en el poder de sus fuerzas. Aleluya. Muchachos, cuando la tentación venga, diga el débil, fuerte soy y voy a ser fuerte frente a la tentación. Me gusta lo que dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 30 y 34. Dice la Escritura, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Cuando se sienta débil, hermano, cuando sienta que va a renunciar al ministerio, diga, yo soy fuerte, me voy a levantar como las águilas. Confiese lo que dice la Biblia, confiese lo que está escrito, no lo que usted siente. Sus emociones le van a traicionar, su razonamiento lo va a traicionar, su lógica lo va a traicionar, pero la palabra de Dios, los pensamientos de Dios son superiores al pensamiento del hombre. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos no son vuestros caminos. Siempre créale a lo que Dios dijo y no crea lo que su mente le dice o lo que otra persona dice. Aquí va otra mala palabra o otra palabra corrompida. No soy nadie. Es que yo no soy nadie. Esa falta de identidad a veces nos traiciona, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia en 1 Pedro 2:9? Solo voy a leer. A ver, vaya a la Biblia, rápido, vamos corriendo. Mira lo que dice la Biblia en 1 Pedro 2:9. Recíbalo en esta mañana, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios, 1 Pedro 2:9. Solo voy a leer porque quiero leérselo textualmente. Dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Una vez más, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que usted no es un don nadie. Usted es alguien especial en las manos de Dios. Usted tiene un valor grande en las manos de Dios. Usted es poderoso. Usted es grande en las manos de Dios. ¿Usted cree que el diablo no me ha metido varias zancadillas a mí? Varias veces me ha dicho, renuncia al ministerio. Mire la iglesia, que mire aquí, mire allá, mire por... Y me empieza a bombardear por todos lados. Y de repente le quiero creer al diablo. Es verdad, ya llevo casi 15 años. Ya es tiempo de tomarse unas vacaciones y disfrutar un poco la vida. El diablo me ha querido meter a veces. Lo quiso hacer cuando cumplí 1 año.
no le di permiso que me desanimara. Al segundo año tampoco. Ya voy a cumplir 15 años en el ministerio. Pero como le creí a Dios, le creí a la palabra, que soy pueblo adquirido, que soy nación santa, que soy alguien especial. Entonces cuando yo creo la palabra, me mantengo firme. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Hay otra mala palabra aquí, o otra expresión que voy a decir acá. Y ya termino con esta. Son muchas, pero aquí la dejo, ya terminó el tiempo. Esta es muy teológica y muy profunda. Es que yo sigo siendo un pecador. Esto es teológico y muy profundo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Para justificar nuestro pecado o para justificar nuestras debilidades, ¿verdad? Y que somos pecadores, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6? Dice el apóstol Pablo en Romanos 6 que por un hombre entró el pecado y la maldad, pero por otro hombre entró el bien y la salvación. Por un hombre, dice, entró el pecado, pero por otro hombre, que es Jesucristo, salió la justicia, salió la justificación. Y Pablo dice que usted y yo ya no somos pecadores, dice que somos justos delante de Dios. Ya no estamos en el estatus de pecadores, ahora estamos en el estatus de justos. La palabra dice que usted es justo. Muchas veces el enemigo te va a venir a decir, y que te la da de tan siervo de Dios o sierva de Dios, tú eres un hipócrita. Ahora vas a la iglesia a levantar las manos y en la casa todavía sigues con ese temperamento. Le gritaste a tu mujer, le gritaste a tus hijos, y empieza el diablo a atacarlo por aquí y por allá. Y nosotros le creemos a Satanás y seguimos creyendo que estamos en el estatus del hombre caído. Déjeme decirle en esta mañana, hermano, que usted y yo fuimos sacados de ese estatus. Ahora estamos en un nuevo estatus. Estamos en el estatus de justo. Somos justificados. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso se lo debemos a Jesucristo. Esta parte creo que no la comprendieron. Lo que está diciendo la Biblia allí, óigame bien, y que también el pastor lo explique en otro momento, porque esto es un tema doctrinal y muy teológico, muy profundo. Lo que está diciendo allí es que antes de Cristo, en nuestra naturaleza de hombre caído, éramos pecadores. Muchos todavía dudan con la santidad y pelean con la santificación. Muchos todavía no entendemos y no creemos que somos santos. No leyó ahí que dice que somos nación santa. Sí, pastor, pero todavía se me escapa una mentira por aquí y por allá. Todavía se me escapa hacer esto y hacer lo otro. Justamente esta semana metí la mano de más y robé. Y entonces, ¿en qué quedamos, hermano? ¿A quién le creemos? ¿Al diablo o le creemos a Dios? Este es un tema doctrinal muy profundo, pero me atrevo a enseñar, a mencionarlo, porque es Biblia. Le voy a explicar en un minuto y me voy. Se lo voy a explicar, ponga atención rápidamente. Dios nos ve desde la eternidad. Usted se ve en el tiempo de ahora. En otras palabras, Dios ya usted lo ve con vestidura blanca, ya Dios a usted lo vio en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, ya lo vio sentado allá en el cielo, ya lo vio allá en la presencia de Él, mientras que usted se sigue viendo en esta tierra, se sigue sintiendo pecador, se sigue sintiendo débil, ya Dios lo vio sentado a la diestra de Él, al lado de Jesucristo. Me gusta lo que dice Pablo. Pablo eres profundo en la escritura. Dice que ya estamos sentados al lado de Jesús. Porque vosotros, dice, ya están sentados en lugares celestiales. Porque Dios ve la cosa desde la eternidad. Entienda esto, por favor, y me bajo ya. Entienda esto. Porque los pensamientos de Dios son eternos. Dios ve el cuadro más grande, hermano. Y ahí usted puede entender algo. Hay gente que tiene mentalidad de gallina y hay gente que tiene mentalidad de águila. ¿Cuál es la mentalidad de gallina? La gallina ve, su vista es muy corta y solamente ve el poco trigo o arroz o lo que le den para comer, ¿verdad? Y si no hay, ¿qué dice la gallina? No hay. Mientras que el águila anda volando muy arriba y ve el panorama más grande.
Y dice el águila, hay tanto para comer que voy a escoger, dice el águila. O me como un pescado, o me como algo por acá, o me meto al mar, o me meto acá. Y el águila ahí anda. El problema del águila es qué comer. Tiene tanto para comer que no se decide. El problema de la gallina es que si no ve nada a su alrededor, dice, tenemos problemas, no hay comida. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Eso es cambio de mentalidad. ¿Cómo es tu mentalidad? ¿Es mentalidad de gallina o es mentalidad de águila? Tú puedes ver el panorama general o solamente ves el problema presente, el problema temporal. La gente se desanima porque todo lo ve temporalmente, porque ve todo muy en el presente. Todo lo ve ahora, no ve en el mañana. No tienen la capacidad de ver que el día de mañana Dios todo lo va a cambiar. No pueden ver que ya Dios transformó todo. Mientras que usted hoy se ve enfermo, ya Dios lo ve sano. Mientras que usted dice, no tengo, ya Dios suplió. Ya tiene la persona, ya tiene los recursos, ya tiene la gente, ya tiene el lugar, ya tiene el terreno, ya tiene todo. Y mientras que usted no ve muchas cosas, ya Dios lo ve todo. Por eso hay una diferencia entre la manera que piensa Dios y la manera que pensamos nosotros. Entonces hago la pregunta para irme. ¿Son justos o son pecadores? Pastor, ayúdeme. ¿Usted es justo o es pecador? Un pastor le dijo a un hombre, terminó. Un pastor le dijo a un hombre, una hermana llega donde el pastor y le dice, pastor, este será el último culto al que voy a venir. Mi esposo no quiere que siga viniendo a la iglesia. ¿Y qué pasa con su esposo? Y la hermana le contó que tomaba mucho, tenía mucho problema con el alcoholismo y que la golpeaba y esto y lo otro. Y entonces la hermana se estaba despidiendo ese día de la iglesia. El pastor le dice, hágame un favor, tráigame a su esposo a la iglesia, tráigamelo a la oficina. Y la hermana dijo, pastor, si no me quiere dejar venir a mí, menos que él venga. Y entonces el pastor le dice, hágalo. Si no sale nada, pues, ¿qué vamos a hacer? La sorpresa de la hermana fue que el esposo aceptó ir a ver al pastor. Llegó y empezaron a platicar. Y el pastor le empezó a predicar el evangelio. Y mientras que ya iban 20 minutos de predicación, el pastor llega a un punto donde le pregunta al hombre que estaba atado al alcoholismo, le pregunta, de acuerdo a lo que leímos aquí, ¿usted es justo o es pecador? No, pues soy pecador, todavía tomo, todavía hago aquí, todavía hago allá. Sí, pero vea lo que dice la Biblia aquí en Romanos 6, que usted es justo. Sí, pastor, pero bueno, usted es justo. Y el pastor le decía, usted es justo, usted es justo. Y este tema de la justicia de Dios es difícil para mucha gente. Por eso es más fácil sentirse pecador que sentirse justo. Porque es más fácil creer que somos pecadores por las acciones que hacemos, por las obras de la carne que hacemos. Pero hermanos, en el estatus de Dios, en el estatus del cielo, en el estatus de la eternidad, en el estatus de Dios, ya Dios nos ve sentados en la mesa, sentados en la cena del Cordero, disfrutando del sacrificio de Jesús. Así que, hermano, mi consejo es, de ahora en adelante, vea lo que ya Dios vio antes de que usted lo vea. Póngase sobre sus pies, por favor.